Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. En diciembre de 1983, tras 7 años de dictadura militar, Argentina volvió a tener elecciones libres. Han pasado 40 años de un periodo democrático, el más largo que el país sudamericano ha tenido en su historia. Aunque durante esta etapa se han producido avances en materia de derechos humanos, justicia social y afirmación de la memoria, los argentinos no han cesado en su lucha por la reparación de daños y de reivindicaciones. Aún quedan deudas pendientes y la sociedad no deja de reclamar ni de buscar soluciones. Este reportaje fue realizado por Natalio Cosoy, que nos acompaña hoy en el programa. Les saludo, Natalio. ¿Cuáles son las deudas sociales que aún quedan pendientes del periodo de la dictadura? Hola Herminia, ¿cómo te va? Durante la dictadura militar, Argentina vivió, además de la violencia, un proceso de empobrecimiento. Las cifras de pobreza se incrementaron profundamente y eso es algo que luego en el proceso democrático, si vamos a recordar una frase muy recordada en Argentina, muy célebre, de Raúl Alfonsín, el primer presidente de este periodo democrático, que dijo: con la democracia se come, se cura y se educa. Esto quiere decir que iban a mejorar las condiciones sociales de los argentinos con la democracia. Lamentablemente, la pobreza ha permanecido muy alta en Argentina, con vaivenes, pero hoy en día está muy por encima, bastante por encima del 40% en Argentina. Es una cifra muy alta y da cuenta de que es esa, sin lugar a dudas, la gran deuda de la democracia en Argentina. Así que eso es una de las cosas que vamos a ver en este reportaje especial. Gracias, Natalio. Ya volvemos con usted. Aquí la historia. Es el 24 de marzo de 2023 y Claudia Poblete busca la foto de su padre. Como las otras personas que aparecen en la larga bandera, sus padres fueron desaparecidos durante la última dictadura argentina. El 24 de marzo es el día en que se recuerda el inicio de esa dictadura que rigió el país entre 1976 y 1983. Pero también es una fecha que celebra su fin y el inicio del más largo proceso democrático de la historia de esta nación. Yo creo que el día es un día que sigue siendo algo festivo, a pesar de que es una jornada de conmemoración, porque bueno, las abuelas y las madres nos enseñaron eso, ¿no? Que la lucha es una lucha que se hace también desde la alegría, desde esta cosa de que estamos juntos, de que es una lucha colectiva, de que no pudieron silenciarnos, y creo que eso es un poco el espíritu que vive acá y de defensa de estos 40 años de democracia. Finalmente, Claudia Poblete encuentra la imagen de su padre. Ahí la foto de José Liborio Poblete, esa es. Buscarita Roa es la madre de José Liborio Poblete y la abuela de Claudia. José Liborio fue detenido el 28 de noviembre de 1978. La madre de Claudia, Marta Gertrudis Laxic, fue secuestrada el mismo día. Fue llevada a un centro clandestino de detención junto con Claudia, que tenía 8 meses de vida. La niña fue apropiada por un teniente coronel y su mujer, que la criaron por casi 21 años. Buscarita, junto a otras mujeres con su misma experiencia, se reunieron en la organización Abuelas de Plaza de Mayo y comenzaron a buscar a sus nietos apropiados. Pasamos por todo. Incluso empezando en dictadura, porque Claro. abuelas empiezan la dictadura. En la Plaza de Mayo tuvimos corridas, éramos más jóvenes, podíamos escondernos en algún lugar, teníamos corrida de la policía que nos corría con caballo. Tras mucho esfuerzo, logró encontrar a Claudia. ¿Cómo la encontré? Y muchas denuncias que se hicieron por intermedio de los juzgados federal y entonces fue una lucha así como sin saber lo que realmente nos íbamos a encontrar. A mí me encontraron y me pidieron, como había sospechas sobre mi filiación, que me hiciera un examen de ADN. Y el examen de ADN dio positivo de que yo en realidad no era Mercedes Landa como pensaba, sino que era Claudia Poblete. Y ahí, ese mismo día que recibí la noticia del examen de ADN que había dado, fue el día que la conocí a mi abuela.
La historia de las abuelas de Plaza de Mayo y sus nietos es representativa de los logros de la democracia argentina actual. No solo por hacer justicia con quienes cometieron crímenes atroces, sino por reparar a las víctimas y devolverle identidad a aquellos que la habían perdido. Si la libertad política y social, las elecciones libres y los derechos humanos han sido el gran triunfo de las 4 décadas democráticas argentinas, la promesa de bienestar, de una vida material plena, o al menos satisfactoria, es la gran deuda del periodo. Durante la dictadura comenzaron a aumentar las tasas de pobreza. Desde entonces, y ya en democracia, ese indicador nunca terminó de recuperarse. Esto se ve en los sectores populares, como el barrio Mujica o Villa 31, la más céntrica y una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos en el barrio Güemes, el barrio de la Villa 31. La Villa 31 es un barrio popular que, así como si fuera antes una villa miseria, ahora se le dicen barrios populares, por lo que se mejoró un poco la calidad de vida. Los vecinos trajeron el agua, la luz, las cloacas, y los vecinos fueron los que modificaron, armaron las calles, armaron las manzanas y armaron sus casas. Silvana Olivera tiene, como la democracia argentina, 40 años. Nació en 1983 y es tercera generación de habitantes del barrio. Vivo acá en el barrio desde que nací, así que cuando vinieron mis abuelos, fueron los que vinieron y llegaron al barrio y los que, digamos, tomaron el terreno en su momento cuando se estaba armando. Silvana, alguien que conoce muy bien la historia del lugar y su gente, tiene claro que la situación económica es y siempre ha sido muy difícil. Políticamente nuestro país fue un desastre y para la población es difícil vivir. Y lamentablemente en los barrios populares se vive al día. Nosotros vivimos al día. La experiencia de Silvana se refleja en el que hoy es un dato que pone a más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Pero no es algo que ocurrió en los últimos años, como explica Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, un experto en el tema. Una Argentina que no genera inversión de calidad y que no genera empleo, ha hecho que las 4 décadas de la democracia se haya venido acumulando una pobreza mucho más estructural, una pobreza crónica, segmentos que no consiguen trabajos y que solo lo consiguen en el segmento informal de la economía. Si la oferta política democrática no ha logrado resolver las demandas materiales de la población, no debería ser una sorpresa que se busquen alternativas. Hace 20 años, a mitad de camino entre 1983 y el presente, Argentina salía de una gran crisis, la de 2001, e hizo un intento de subvertir el status quo político. Pero el establishment, algo corrido a la izquierda y con ciertas promesas de cambio, volvió al poder. Pasadas 2 décadas, la sociedad llegó a un nuevo agotamiento. Esta vez, la propuesta de cambio radical se encarnó en la figura del novato político y economista anarcocapitalista Javier Milei, quien prometió arrasar con la casta política, satisfacer por derecha el pedido de la Argentina de 2001 de que se vayan todos, ese que la centroizquierda peronista no logró cumplir. Vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas. Nahuel Vera, de 24 años, vive en La Matanza, una localidad del conurbano bonaerense históricamente dominada por el peronismo. Le presté atención a partir de este año, sinceramente. Igual yo ya venía con las ideas libertarias que él tenía, pero nunca lo había conocido en televisión y todo eso. Pero yo compartía las ideas de libertad. Se acercó a las ideas del candidato y se juntó con otros jóvenes afines para militar por él. Sus motivos tienen que ver también con lo económico. Me está costando lo que es alquilar, no puedo progresar y también lo estoy viendo con mi trabajo por el tema de las importaciones. Cada vez hay menos mercadería y eso afecta mucho lo que es mi trabajo, que trabajamos con toda mercadería importada. Y finalmente, Milei ganó las elecciones. Para el politólogo Pablo Tuzón, ese triunfo tiene que ver con el fracaso de la política tradicional. La política fracasó, tanto la del kirchnerismo como la del macrismo, en ofrecer una solución. Entonces es sorpresivo Milei por su personalidad, por sus ideas extremistas, por todo, hasta por su estética, pero no es sorpresivo el hecho de que el sistema se quiebre. Que el sistema se rompa, te diría que eso era lo más previsible de todo. Que sea Milei es lo imprevisible.
días después de la victoria de Milei, volvimos a encontrarnos con Nahuel Vera, luego de su jornada laboral en una blanquería de la ciudad de Buenos Aires. Nahuel, que fue fiscal del partido de Milei en un centro electoral, compartió lo que sintió tras la victoria de su candidato. Es como que se me fue una carga, como que sentí un alivio. Tenía una carga muy pesada y fue alivio. Fue un alivio, descansar, relajación y emociones que no se pueden explicar. Reconoce que no se vienen tiempos fáciles, pero tiene una mirada esperanzada. Siento que va a venir una tormenta, pero después de la tormenta sale el arco iris y yo creo que va a salir el arco iris después de la tormenta. Él lo dijo, se viene una tormenta, porque lamentablemente Argentina está mal. Pero yo creo que al final de la tormenta el arco iris va a salir. La figura de Milei no es vista por todos con optimismo. En la Villa 31, de cara a las elecciones, Silvana Olivera hizo campaña por el candidato del oficialismo. Pensaba que la salida era por ese lado. La emergencia de Milei le generó a Silvana preguntas y reflexiones. ¿Por qué nuestra juventud, que asiste a una escuela pública, que se maneja con un boleto subsidiado para la educación, elige votar a Milei? Silvana cree que hay una naturalización de los beneficios que trajeron o que reforzaron estas 4 décadas de democracia. Con el paso del tiempo eso se va perdiendo. Y si uno no tiene el constante recuerdo de lo que era antes de que hubiera eso, entonces es como que para ellos es normal. Para quienes vieron florecer sus proyectos personales, familiares, sociales y colectivos en estos 40 años, la llegada de Milei se ve como una amenaza a consensos básicos. Claudia Poblete siguió las elecciones en este lugar, su casa. Días después de los comicios, seguía preocupada por el resultado. Lo que yo sentí el domingo y lo sigo sintiendo hasta hoy es que perdimos muchísimo más que una elección. O sea, este resultado da lugar al corrimiento de un montón de cosas que pensábamos que estaban saldadas, ¿no? Y que evidentemente no lo están. Adelantándose a la situación que cree que se viene, Claudia Poblete imagina cómo será el próximo 24 de marzo. Ese día en el que se recuerda el inicio de la dictadura, pero que se había convertido en una suerte de celebración de la democracia. Yo creo que este 24 de marzo va a llevar un montón de gente a la plaza y de que va a tener mucho más connotación de lucha y de defensa de lo conquistado en estos años y de derecho y de acompañamiento a las madres y las abuelas, de lo que tuvo hasta este año, que tenía más que ver con demostrar, ¿no?, la alegría que significaba de todo lo que se había conseguido en estos 40 años de democracia. Todavía faltan meses para el próximo 24 de marzo, para que se repita este encuentro de la democracia. Claudia Poblete volverá a participar, a buscar la foto de sus padres. Lo hará en una Argentina distinta, en la que se verá si tras 40 años de democracia se ha alcanzado una madurez institucional que sostenga, más allá de quién esté en el poder, los principios y consensos básicos que se establecieron hace 4 décadas y cambiaron la vida de esta nación. Estamos de vuelta con Natalia Cosoy. Luego de ver el reportaje, notamos que la llegada de Javier Milei al poder causa preocupación en una parte de la población. ¿Existe algún miedo con este presidente y sus ideas políticas justo cuando el país cumple 40 años de democracia, Natalio? Sí, es interesante porque hay cosas que no quedaron dentro del reportaje, no se puede descubrir absolutamente cada milímetro, pero hay que recordar que Javier Milei durante la campaña dijo que desconocía la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, que consideró que lo que ocurrió durante la dictadura fue una guerra en la que el régimen militar cometió errores. Esos 2 elementos rompen de alguna forma con el consenso democrático respecto a lo que ocurrió durante la dictadura en Argentina y generan preocupación, sobre todo en sectores de defensa de los derechos humanos respecto al vínculo del gobierno de Javier Milei con esa parte de la historia argentina. ¿Qué puede ocurrir? Tal vez el miedo está en que no prosigan los juicios a los represores, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, que se intente exonerar o quitar de prisión a algunas de esas personas, que empiecen a retroceder algunas de las libertades y derechos consagrados en la democracia argentina vinculados con la protesta, por ejemplo, con las expresiones sociales, con la libertad en general y la libertad política en particular. Yo creo que es ahí donde están puestas las miradas de aquellos que están preocupados de las posibilidades de que el gobierno de Javier Milei ponga en cuestión o comprometa estos consensos democráticos alcanzados durante estos 40 años en Argentina. Gracias, Natalia. Hasta aquí Reporteros de la Semana.
Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.